esa situación. Lo tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, ¿verdad? 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaba Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús le dijo: no les queda vino. Jesús le respondió: mujer, no intervengas en mi vida, mi hora aún no ha llegado. La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo: haced lo que Él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra de las que utilizaban los judíos para unos ritos de purificación de unos 80 o 100 litros cada una. Jesús dijo a los que servían: llenad las tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Una vez llenas, Jesús les dijo: sacad ahora un poco y llevádselo al maestresala. Ellos cumplieron sus órdenes. Cuando el maestresala degustó el vino nuevo sin saber su procedencia, solo lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve al principio el vino de mejor calidad, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se saca el más corriente. Tú, en cambio, has reservado el de mejor calidad para última hora. Esto sucedió en Caná de Galilea. Fue el primer signo realizado por Jesús. Fijaos que en el Evangelio de Juan ahí tenemos el prólogo y luego tenemos lo que es el espacio de los signos, lo que son los 7 signos. El primer gran signo que realiza el Señor, según esta catequesis que nos ofrece el evangelista, es el de las bodas de Caná. Bueno, nos encontramos entonces a María, a Jesús, a los discípulos en una boda. Ya sabéis lo importante que es el vino, más en aquel entonces en una boda, ¿no? Se quedan sin vino y María ve esa necesidad, se lo presenta a su hijo. Parece que Jesús contesta de tal manera como si no va a hacer caso de aquello, ¿no? Pero María está convencida de que se va a encargar y haced lo que Él os diga. El evangelista, si os dais cuenta, utiliza una serie de signos, de expresiones, aunque es escueto, pero a la vez, si estamos atentos, nos damos cuenta de estas expresiones. Eran tinajas de las que se utilizaban para la purificación. Eran tinajas grandes, tinajas grandes. ¿Por qué? Pues porque la expresión del poder de Dios se manifiesta de una manera mayor, viendo pues que no era un vasito lo que iba a transformar, ¿no? Sino eran grandes tinajas. Y además hay otra característica que nos indica el signo, no solamente el tamaño de esas tinajas, que son manera de expresar el poder de Dios, las habían llenado de agua, sino también el cambio en vino, pero en un vino muy especial, ¿no? Ese vino nuevo, ese vino especial como no lo podría ser ningún otro vino. Bueno, si hacemos un primer nivel de lectura, nos encontramos esto, ¿vale? Esta escena. Si hacemos un segundo nivel de lectura de este texto, pues nos podemos poner en estos momentos cada uno de nosotros, ¿verdad?, que estamos aquí, que hemos venido, que el Señor nos ha llamado, que el Señor nos ha traído y venimos a presentarle al Señor un montón de cosas que quizá una y otra vez se las hemos presentado y hemos sentido como que parece que el Señor no nos escucha. Pero aquí está María, ¿verdad?, a quien la presentamos estas necesidades y María se lo presenta al Señor, se lo presenta a Jesús. Llevamos una buena capitana, ¿no? Así que pocas cosas se nos pueden negar, porque aunque podamos sentir otra cosa, ahí está siempre el Señor para hacer posible ese milagro que sabemos es necesario, muy necesario a veces en nuestras vidas y que en este caso vamos a pedir para los demás. Pero podemos hacer un tercer nivel de lectura en torno a lo que nos ocupa, que es la adoración intercesora, ¿verdad? Porque estamos aquí, hemos venido a adorar al Señor, pero en la adoración también hemos venido a pedirle por tantos y tantos hermanos como lo necesitan. Vamos a fijarnos entonces en el lema, vamos a fijarnos en la frase: haced lo que Él os diga, ¿verdad? Haced. Estamos en el ámbito de la acción. ¿Qué significa esto?
Si proyectamos también una mirada de síntesis sobre los evangelios y sobre las acciones de Jesús, podemos distinguir, porque si tenemos que hacer, ¿a quién tenemos que mirar? A Él, siempre a Él. Él siempre, nuestra fuente de inspiración y nuestra fuente también para entender cómo han de ser nuestras acciones. Y digo que podemos sacar como 3 dimensiones, como 3 líneas, con una mirada sintética de esto. Primero, ¿qué hizo Jesús durante su vida pública? Especialmente amor a los pobres. Dedicó tiempo a los pecadores, dedicó tiempo a los enfermos, dedicó tiempo a los más pobres. Primera línea. Segundo, hizo milagros, como estamos viendo, muchos signos. Los reúne en 7 aquí Juan, pero sabemos que el resto de los evangelios recogen otros de los que recoge Juan, aunque algunos tiene también como semejanza. Expresa el poder de Dios, manifiesta, por lo tanto, que Él es el Hijo y hace esos signos que expresan el cambio en cada persona y, por lo tanto, la fuerza del Hijo de Dios. Y tercero, quizá esto nos puede parecer lo más importante, pero ya sabéis que todo esto no tendría sentido si no fuese porque Jesús se entrega y muere y resucita por nosotros. Esta es la economía de la salvación. Luego es la entrega total del Hijo, la acción más grande que nadie ha hecho por nosotros y que nadie podrá hacer. Porque incluso aunque una persona diera la vida por nosotros, en realidad no podría salvar nuestra alma, no podría salvarnos eternamente. Podría salvar a lo mejor nuestra vida en este tiempo. Por eso solo Él ha podido hacer, pudo y quiso realizar esta entrega por cada uno de nosotros. Vamos a, como deciros, a aplicar esta frase a la intercesión, ¿vale? Haced, pues vamos a tomarlo como orad. Orad como Él os diga, ¿vale? Orad como Él os diga. Orad. ¿Cómo entonces? Pues tenemos aquí estas 3 líneas que emanan, que brotan de la vida de Jesús. ¿Cómo hemos de orar? Mirándole a Él. Pues Señor, mirándote a ti, tú quieres que oremos, intercedamos especialmente por los más pobres, por los más vulnerables, por los pecadores, por los que están lejos de ti. Segundo, el Señor quiere que realmente veamos milagros a través de la intercesión. Si creemos en el poder de la oración, realmente vemos milagros por la intercesión. Y tercero, ora con entrega. En Cristo, pero con entrega. Con una entrega, porque uno dice, yo estoy dándome ahora mismo, pues estoy aquí con mi padre que está enfermo, con mi madre, con esta persona que es pobre, que no tiene medios, y yo me voy a entregar a esta persona. Pero también en la oración nos entregamos más o menos. También en la oración nos entregamos más o menos. Y en la oración, cuando vamos a orar, en este caso cuando vamos a interceder, entregarse significa poner todo lo que somos en esa intercesión. Y yo creo que esto influye mucho, porque muchas veces estamos distraídos, porque no ponemos toda nuestra vida, todo nuestro ser ahí. Y por eso tenemos siempre, entre otras cosas, ¿vale? Tenemos esas distracciones continuas. Pero si ponemos toda nuestra vida, todo lo que somos en ese momento, concentrándonos con intensidad, entonces el Señor nos capta, nos coge. Por lo tanto, orad como Él. Interceded, en este caso, como Él os diga. ¿Y cómo nos dices tú, Señor? Pues para saber cómo nos dice el Señor que hemos de orar, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a escucharle a Él. Claro, esto está muy bien, pero uno dice, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil saber escuchar al Señor. O quizá no es tan difícil, depende, ¿verdad?, cómo miremos esto. Pero ciertamente necesitamos, como este corazón de silencio, la vocación como intercesores y la llamada como intercesores, que aquí estáis y por lo tanto ahí está esa llamada, y un corazón que esté abierto a sus mociones.
Es decir, ¿cómo nos dice el Señor? No, ¿cómo nos está diciendo María? Mejor dicho, cuando María nos está diciendo, a ver, nosotros venimos hoy aquí, venimos con las peticiones que haya en nuestro corazón, por las personas por las que nos preocupan, por la situación del mundo que nos preocupa, por la situación social que nos preocupa, lo que sea. Mira a ver qué traes en tu corazón, que te carga, que te preocupa, que simplemente quieres pedir al Señor por ello, ¿no? Y entonces venimos a María, venimos a nuestra Madre. María, aquí la ponemos y la decimos, la ponemos todas esas peticiones. ¿Y qué nos dice María? Pues María lo pone ante Jesús, haced lo que Él os diga, orad como Él os dice. ¿Y cómo nos dice el Señor que oremos? Y aquí está esta clave de la que hablamos mucho, pero que yo creo que todavía nos falta mucho para orar de esta manera, que es la intercesión profética. Los que estáis en el mundo de la intercesión seguro que esto lo habéis oído mucho, la intercesión profética. Pero realmente esta es la forma de orar según el Señor. Algunos aspectos, hermanos, que nos puedan ayudar a orar proféticamente, a interceder proféticamente. Por supuesto, esto es lo que intentamos hacer los que estamos en los ministerios de intercesión personal. Pero esto también cualquier intercesor lo puede realmente hacer y esta gracia es la que el Señor nos quiere dar para que la intercesión tenga esta fuerza. Porque podemos venir y pedir, pues claro, y está bien, y el Señor acoge. Pido por esto, Señor, por esto, pero pedimos según el corazón de Cristo, pedimos anclados en el corazón de nuestro Señor, a esto llamamos intercesión profética. Algunos aspectos que nos pueden ayudar en este sentido, de la intercesión profética. Vamos a coger este camino para que nos ilumine en cómo hemos de interceder. Primero, una mirada a los profetas del Antiguo Testamento, que tienen mucho que decirnos en cuanto a lo que significa el estilo profético. Mucho podríamos decir de este tema, pero vamos a mirarlo desde la mirada de la intercesión, ¿no? Dos cosas que aquí nos pueden ayudar si hacemos esta mirada en relación a los profetas. La primera, eran hombres que tenían una fuerte experiencia de Dios. Una fuerte experiencia de Dios. Recordad, por ejemplo, el profeta Oseas. Casi me está lloviendo, hermanos, pero es la gotera. Digo, es la lluvia del Señor, pero es la gotera. Perdonad. Recordad, por ejemplo, al profeta Oseas, cómo el profeta Oseas, si recordáis, habla de esa relación con Dios como el Dios fiel y, sin embargo, el pueblo, que es como esa mujer prostituta que una y otra vez se aleja de Dios, ¿no? Pero Oseas está hablando de cómo es ese Dios fiel, de ese Dios que es amor, nos está hablando el profeta, ¿no? Y, por lo tanto, eran personas ancladas con una fuerte experiencia de Dios. Es decir, no se entiende un intercesor que antes no haya hecho una oración de silencio, en el silencio, una oración personal, una oración de relación con el Señor, ¿no? Porque a veces vamos a pedir, Señor, te pido, vale, si el Señor lo acoge todo, pero quiero decir, para que vayamos más a la hondura, para que vayamos mar adentro en este sentido de la intercesión. Primero, entonces. Segundo, los profetas se caracterizan por otra cuestión, que es la de ser capaces de comprometerse con la realidad que viven. No son como eremitas, no. Son capaces de entender la realidad que viven, de comprender los signos de los tiempos y de dar una respuesta a esa situación. Y al dar una respuesta desde la predicación del mensaje a esa situación, Dios les revela muchas cosas de cómo va el mundo, de cómo es el corazón humano. Porque aquí está una de las claves del intercesor. Nos da el Señor conocimiento de lo que hay en el interior del corazón de las personas. Fuerte, pero es así. Al intercesor el Señor le da el conocimiento de lo que hay en el interior de las personas. No digo todo,
Porque nosotros nos vamos al Señor diciendo, desvélame todo. Ni siquiera le decimos desvélame nada, sino vamos postrados y abiertos a lo que Él nos quiera dar. Luego, esta es otra cuestión importante a tener en cuenta en relación a los profetas y que podemos también nosotros tener en cuenta, porque según lo que el Señor nos vaya poniendo de lo que es el conocimiento de la relación con esa persona por la que oramos, aunque sea en intercesión general, y respecto al mundo, vamos a dejarnos mover por ahí y en torno a eso vamos a orar. No porque yo lleve 25 peticiones que las tenga que poner, sino porque escucho, me dejo mover y voy sobre eso orando. Es realmente un salto de confianza, es realmente pues dejarse así hacer por el amor de Dios. Porque os recuerdo, como segundo aspecto en relación a esto de la intercesión profética, que somos profetas por el bautismo y por lo tanto nuestra dimensión profética está ahí y se hace presente muy especialmente también aquí en la intercesión, unido a nuestro ser sacerdotes y reyes. Tercero, ¿qué tenemos entonces que hacer para orar como Él nos dice? Entrar en el corazón de Cristo. Porque es entonces cuando se nos revela la manera, la forma que el Señor tiene para nosotros orar. Pero tenemos que entrar en el corazón de Cristo. Esto es una gracia, claro está. Es una gracia maravillosa, pero que nos quiere conceder como intercesores. Y dejar a la persona en el corazón de Cristo, por la que oramos, digo. Y así el Espíritu Santo nos va llevando. Tener los mismos sentimientos, nos dice San Pablo, que Cristo Jesús, su sentir, su pensar. Si el intercesor realmente siente en el corazón de Cristo, entonces nos vendrán los carismas. No nos vienen muchas veces los carismas, pero es por esto. Nos vendrán los carismas, nos vendrá el mensaje de profecía, nos vendrán visiones, nos vendrán palabras de conocimiento en torno a esa persona. Y sigo repitiendo, también en la intercesión general. Es decir, imaginaos, ¿por qué persona en concreto o personas hoy pensáis que el Señor os pide que oréis, que habéis traído y que lleváis en vuestro corazón, ¿no? Bien, pues esa persona, ¿qué hacemos entonces? Entra en oración con el Señor, deja a esa persona en el Señor. Ora en lenguas si el Señor te concede este carisma. Estate atento a ver qué te pone. Si ves que el Señor te inspira, abre la palabra para que esa palabra, si el Señor quiere, te revele por dónde tiene que ir tu oración. Y ora sobre ello. Y el Señor ahí de verdad se desborda. Te indicará a lo mejor bloqueo que pueda tener esa persona, lucha que pueda tener esa persona, carencia, trauma, momento o sentimiento, porque también a veces el Señor te hace sentir con esa persona. Aquí está esta clave de la intercesión profética. Oramos realmente en nuestro ser profético en el corazón de Cristo. Hay dos momentos, si miramos los evangelios, en los cuales podemos contemplar a Jesús como, destaco estos dos porque creo que son los más claros, sobre todo uno de ellos, donde vemos a Jesús intercediendo. Que son, primero, Juan 17, que es la que se ha llamado la oración sacerdotal, ¿no? O la oración por la unión de todos los cristianos. En esta oración preciosa que nos ofrece la catequesis del evangelista Juan, presenta como tres partes. La primera, Jesús ora por los suyos. La segunda,
Jesús ora por sí mismo, porque recordad que en el capítulo 18 ya nos va a explicar el relato de la pasión. Y tercera, Jesús ora por los creyentes en general, ¿no? Es una oración desgarradora. Desgarradora si entramos en el corazón de Jesús. Si vemos el sentir de Jesús, cómo clama al Padre, cómo clama al Abba, con el desgarro del corazón, sabiendo lo que le va a acontecer en la pasión. No es casual. También en los pasajes de la Biblia, hermanos, no es casual nada. No solamente hay que fijarse en lo que se dice, sino cuándo se dice. Por eso digo que no es casual que sea en el capítulo 17 que inmediatamente después vaya a acontecer la pasión. Jesús clama al Padre con este desgarro de comprender lo que iba a suceder con sus apóstoles en el momento de la pasión, ¿no? De sufrir con ellos porque ya no puede consolarles. ¿Por qué sufriría Jesús en ese momento? ¿Porque le iban a abandonar? Yo creo que sufriría todavía muchísimo más porque ya no podía consolar a los suyos, porque ya no podía, él siendo Dios, porque estaba ahí, se iba a someter a la pasión y por lo tanto ya no podría consolar ahí a los suyos en su presencia física. Y por eso hay ese clamor tan fuerte de Cristo y ese clamor se transforma en el Abba, Padre, Abba, Abba. Qué fuerza la de este grito en la oración de Jesús. Y hay un segundo momento que es cuando está a punto de morir, cuando el Señor dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Un momento de sufrimiento extremo, porque está en ese estar entre los clavos, en ese dolor inmenso, cuando ya había pasado tanto sufrimiento por él. Es un momento extremo, realmente, último, por decirlo así, en cuanto a lo que después venía la muerte. Y en ese momento dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Sigue clamando al Abba y sigue clamando por los suyos. Por los suyos y en este caso por aquellos que le estaban crucificando. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que si nosotros vamos con el corazón desgarrado, muchas veces por aquellos a los que amamos, porque cuando pedimos por aquellos por los que amamos, a veces lo hacemos con el corazón desgarrado, con gritos y con lágrimas, cuando vemos la lejanía, cuando sentimos la impotencia. El Señor ya, Él ora así, Él ora así. Esto implica que nos da su mismo modo, su misma forma de orar. Y así, de esta manera, hermanos, hemos de orar, clamando, amando, incluso a los que están lejos, a los que no tienen nada que ver con nosotros en cuanto a nuestra forma de pensar, de ser, en cuanto a que nos sale a veces odio por lo que hacen, pero el corazón de intercesor es el corazón de Cristo, porque está en el corazón de Cristo. Y por eso tiene que salirnos este modo, el clamar en Cristo al Abba Padre, amando a aquellos en Cristo por los que clamamos. Es una gracia maravillosa ser intercesor. Todo cristiano lo es, pero hay una llamada muy especial para algunos. Pues, queridos hermanos, así de este modo le vamos a pedir hoy al Señor clamar. De este modo le vamos a pedir al Señor interceder. Y le vamos a pedir también a nuestro Señor que nos ayude así de esta manera a orar proféticamente. Hoy estamos de boda también. Sí, estamos de boda porque tenemos al novio. Y si tenemos al novio, estamos de boda. Y el novio es Cristo, que ahora se hace presente, se va a hacer presente en la Eucaristía. Y en Él, con Él, vamos a pedir al Padre. Por esa persona que a lo mejor no te cae bien, pero que sabes que tiene una necesidad, que tiene un problema. Por quien el Señor ponga en tu corazón,
clama hoy al Padre. Se lo vamos a pedir, hermanos. Ahora nuestra hermana Ilu, que está aquí con nosotros, nos va a exponer al Señor. Cuando quieras, Ilu.